con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Nos encontramos ahora con Nelson Manrique, un hombre de las ciencias sociales, de la historia. Empezó sus estudios en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, pero como ya estamos acostumbrándonos en este programa, le pedimos por favor a nuestro interlocutor, a nuestro dialogante, a nuestro invitado, que nos cuente su vida académica desde el inicio, o sea, dónde nació, quiénes fueron sus padres, en qué escuelita estudió, en qué colegio, en qué universidad y cómo es que escogió su carrera de sociología. Por favor, estimado Nelson, te escuchamos para beneficio de todos nuestros seguidores. Gracias. Bueno, soy huancaíno. Mi padre es Amador Manrique y mi madre Manuela Galvez. Fui el menor de 6 hermanos. ¿De cuántos? 6. 6 hermanos, ok. Un grupo de 6 hermanos. Hice mi primaria en una escuela fiscal, la Escuela Fiscal 511 de Huancayo. E hice la secundaria en la gran Unidad Escolar Santa Isabel. Luego viajé a Lima. Mi intención originalmente era estudiar agronomía y postulé e ingresé a la Universidad Agraria. Hice los ¿Ya? primeros años de agronomía, pero comprendí que no era mi vocación. Se había abierto recientemente la Facultad de Ciencias Sociales en Agraria y me pasé a Ciencias Sociales. Hice el bachillerato en Sociología en la Agraria, el bachillerato y la licenciatura. Posteriormente hice una maestría en Sociología en la Universidad Católica y finalmente hice un doctorado en Historia y Civilización en la Escuela Superior, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ajá, bueno. He hecho vida académica como profesor en varias universidades y finalmente terminé dedicado a tiempo completo en la Universidad Católica, donde desarrollé trabajo de enseñanza e investigación. Muy bien. Muchas gracias, Nelson. Bueno, sabemos que tú tienes un análisis bastante crítico respecto a las políticas que se han venido aplicando en el Perú, dado que hay consecuencias no tan simpáticas en la sociedad. Actualmente estamos viviendo una crisis política, aunque no parece crisis, ya parece una situación normal, esto de estar peleándonos entre peruanos, las izquierdas, las derechas, y bueno, el pueblo que está manifestándose, pero que finalmente no toman en cuenta sus demandas, sus protestas. ¿Cómo tú analizas, por favor, esta situación que no es muy favorable para lo que le llamamos el pueblo? La primera impresión es que es una crisis terminal del sistema político de representación, la democracia representativa. No es algo que ha comenzado en 2016, sino venía gestándose ya desde los años 80, a fines de los 80, comienzos de los 90, se produce el colapso de los partidos. Y Alberto Fujimori logra un apoyo masivo e implementar un gobierno autocrático con apoyo popular, precisamente porque se ha desgastado el sistema de partidos, no funciona mal la representación partidaria. Ahora, tanto en la Constitución del 79 como del 93, el modelo político se basa en la democracia representativa y es un modelo que se ha ido vaciando de contenido. Creo que el 6% que tiene el Parlamento en este momento es la mejor expresión de qué es lo que representa la democracia representativa en el Perú. A estas alturas, sinceramente, lo que sorprende no es que tengan 6% el Congreso, sino que lo sorprendente es que estén 6% y no menos, ¿no? Por el grado de legitimación, de desprestigio. Pero lo que sucede con el Parlamento se repite en el Ejecutivo, se repite en el Legislativo, en los medios de comunicación. La carrera política se ha convertido en un asunto de intereses personales negociados, proliferan las mafias, proliferan los grupos de interés.
las diversas bandas delincuenciales asociadas al narcotráfico, a la minería ilegal, al trata de personas, destrucción de los bosques vía la tala ilegal. Y vemos que la representación en este momento en el Perú es una representación fragmentada de cantidad de pequeños intereses que pueden converger en una política concreta vinculada a la defensa de los intereses particulares de cada uno. Es lo que siento que pasa ahora con la derecha y el cierre de filas en torno a la señora Dina Boluarte, ¿no? Pero con el telón de fondo de esta dispersión, esta atomización de la política y el consecuente desprestigio del sistema político y el desencuentro creciente entre el Estado y la sociedad. Ahora, esta situación tiene responsables, los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Me da la impresión que los dos no han hecho su rol como tendrían que haberlo hecho. El sistema político está viciado profundamente, ¿no? Desde el año 2000 escucho a los politólogos decir que la solución es construir partidos fuertes. Pero ya vamos por el cuarto siglo de la receta y no funciona porque creo que ya no hay las condiciones que permitieron de existencia de un sistema de partidos como existió desde mediados del siglo XX. Si recordamos, para los años 60 había un mapa político muy preciso, ¿no? Había una izquierda en que está el Partido Comunista y algunas organizaciones de izquierda, de la denominada nueva izquierda. Estoy pensando en Vanguardia Revolucionaria, el MIR. Existía una zona de centro en que se situaba Acción Popular, la Democracia Cristiana, y una derecha en la que estaba el PPC y crecientemente el Partido Aprista. Era un periodo en que existía carrera política. El APRA como partido fue un ejemplo, ¿no? Mi padre fue aprista y puedo testimoniar en qué medida había una vida política en que los militantes se sentían miembros de una gran familia, se sentían comprometidos, había carrera política. Es decir, para llegar a ser candidato a parlamentario tenían que haber hecho una carrera de servicio, haber ascendido, haber hecho un aprendizaje. Y por eso teníamos un parlamento cuya calidad, medida con lo que sucede ahora, es incomparable, ¿no? Y en este momento lo que tenemos es parlamentarios que dan vergüenza ajena, la mayor parte de ellos, sin ninguna formación y sin interés de formarse, sin la búsqueda de representar intereses generales, intereses que construyan una noción de bien común, ¿no? Sino medrando, sino viviendo de la privatización del poder, del patrimonialismo, y se expresó patéticamente en el lapsus de este parlamentario que juró por Dios y por la plata, ¿no? El acto fallido creo que es expresivo no solo de lo que pasaba en la cabeza de este señor, sino de lo que es una concepción de la política que se ha implantado, que ha ocupado el espacio. Tú no ves o sea, tú dices que es una crisis terminal, pero para salir de esa crisis terminal, nos está diciendo que es necesario partidos fuertes, pero ¿cómo podríamos construir partidos fuertes si hay tantos pequeños intereses? Lo que digo es que ya no podemos soñar con la existencia de partidos fuertes. El escenario político ha cambiado radicalmente, aún no somos conscientes de en qué medida las redes sociales transforman el escenario social y político. Es una paradoja porque inicialmente se sentía que las redes iban a permitir integrar
a la humanidad, iba a ser un mecanismo de unificación, pero lo que muestra la experiencia y las investigaciones desarrolladas sobre el tema es que las redes segmentan y particularizan. ¿Qué sucede cuando entro a Facebook? Empiezo a buscar información, noticias y me voy rodeando de gente que piensa como yo, elimino a los que discrepan con mi manera de ver las cosas. Los algoritmos de Facebook, por otro lado, se dedican a darme más de lo que a mí me gusta, cultivar mi imagen de que existe el mundo eliminando los elementos discordantes. Y entonces terminamos teniendo multitud de pequeñas burbujas de confort en que cada uno se siente que su burbuja es el mundo. O sea que cada grupo hace su pequeño mundo que se considera el único que existe en la realidad, y en base a ello prácticamente no va a haber cambio de opinión. Se van, como la esa retroalimentación endogámica sería, ¿no? Efectivamente. Ahora, este escenario es aprovechado, es utilizado, ya se ha instaurado en la política con mucha fuerza en Estados Unidos, crecientemente en el Perú. La política de las fake news, la posverdad, los ejércitos de troles, la manipulación de la opinión pública desde organizaciones que emplean las redes con una agenda política particular y que aprovechan un elemento que resalta que es evidente cuando vemos el escenario que te describo, y es que cuando cada uno tiene su propia verdad y tiene su esfera de confort, es crecientemente intolerante con las otras maneras de ver el mundo. Es Ajá, decir, bueno, yo he seguido un poquito la historia de las redes que se crean en la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Empiezan discutiendo todas las personas de una promoción, pero luego hay uno que es recontra, súper agresivo, y para evitar problemas se dice, bueno, vamos a crear otro grupo, aquellos que quieran quedarse se quedan. Y cada vez que escuchan a alguien que se manifiesta su desacuerdo de manera tal vez bueno, demasiado violenta, si cabe la palabra, en las redes, inmediatamente hace otro grupito y al final, como tú señalas, efectivamente, el grupo inicial se divide entre 4 y ahí están contentos compartiendo y autoconfirmándose sus propias ideas, ¿no? exactamente. Es un mecanismo que crea un tipo de individuación perversa. No individualiza, no crea individuos, sino fragmenta en pequeñas burbujas crecientemente intolerantes entre sí y que tienen dificultad de dialogar, de comunicarse, de intercambiar y por tanto de poder crear políticas comunes. Es el nuevo escenario en el cual hay que moverse y es un escenario que, desde mi punto de vista, es alérgico a la idea de un gran partido, ¿no? Con un escenario de ese tipo no hay manera de construir grandes partidos como los que existieron en el siglo XX. Se tiene que Estima, reinventar la política. Es un aprendizaje. pero tú estás diciendo un poquito una crisis terminal, pero hay que hacer uso de una gran imaginación para crear un nuevo, una nueva plataforma de debate, ¿no? Porque esa imaginación, ¿tú la ves venir? ¿Tienes alguna propuesta? Es algo que tiene que construirse, es algo que es producto de ensayo y error. Lo que está claro es que ya las recetas que funcionaron en el siglo XX no funcionan. Claro. En el siglo XX lo que existieron fueron los grandes partidos de masas. Cuando un gran historiador contemporáneo, Erich Hobsbawm, hace la historia del siglo XX, marca como punto de partida la Revolución Rusa de 1917 y el hundimiento de la Unión Soviética en 1990-91. El gran... Está bien, pero Nelson, nosotros hemos visto, por ejemplo,
la tremenda comunidad puneña que al unísono han manifestado una voluntad, un deseo, y digamos, ha sido bastante poderoso, pero finalmente no le hacen caso. O sea, aún los partidos de masa aparentemente los dejan escuchar, lo dejan hablar, lo dejan gritar, si se puede decir, pero al final no les hacen caso, Nelson. Sugeriría dejar para la segunda parte de la conversación el caso particular de cómo suceden las cosas en el Perú, cuáles son nuestras deudas históricas. Muy bien. Con lo que quisiera cerrar esta parte es con el señalamiento de que cuando habla de crisis de democracia representativa, no quiero decir que la democracia como tal desaparece, sino que tiene que reinventarse la manera en que se expresa y se construye la democracia. Lo que ha fracasado es el modelo representativo. Y esto tiene que ver con un gran cambio planetario que también se expresa en el Perú, que es la desaparición de las masas. La política, como fue conceptualizada, surge a mediados del siglo XIX junto con el crecimiento del proletariado, con el crecimiento de las masas, y el gran sujeto de la política, el gran sujeto histórico de la política estos 2 siglos han sido las masas. Ahora, ¿qué ha cambiado? Que las masas entraron en una crisis definitiva en la medida en que iba desapareciendo la sociedad industrial de masas. La industria creaba las masas, a diferencia de lo que era la forma de producir en la Edad Media, en que lo que primero era la pequeña producción, ¿no? El campesino con su parcela individual, y el artesano con su pequeño taller y sus herramientas en la ciudad. La sociedad industrial crea las fábricas que van creciendo cada vez más y que construyen un nuevo sujeto que es el proletariado. Las fábricas, Marx dio una definición que me parece muy, muy aguda. Decía que la fábrica es un trabajador colectivo. Un trabajador colectivo. Así es decir, la fábrica podemos compararlo con una colmena en la cual hay un conjunto de abejas que tienen una serie de funciones particulares. Cada trabajador, cada obrero hace una tarea. Son cientos, miles, decenas de miles de tareas fragmentadas entre sí, que se articulan para producir un solo producto como resultado de trabajo, ya no de un trabajador, sino de la combinación de miles y decenas de miles de trabajadores. La fábrica construye de esa manera el trabajador masa, el sujeto masa. La producción industrial, por otra parte, masifica el consumo. La producción masiva de productos permite el acceso al consumo a enorme cantidad de gente, pero la producción industrial es una producción que hace uso de las economías de escala para conseguir mayor productividad, mayores utilidades. Es decir, las empresas van creciendo. Las empresas de la época de Marx eran de 10, de 20, de 100 trabajadores. Esto va creciendo. Ya para 1913 Ford tiene una fábrica, la fábrica de LaRouche, en que tiene 103,000 trabajadores trabajando al unísono bajo un mismo techo. Entonces, si tú tienes trabajadores que pasan 30, 40 años trabajando en una fábrica, con gente a su costado que son sus compañeros de trabajo, que tienen intereses comunes, que tienen demandas comunes, ¿no? Jornada de 8 horas, seguridad en el trabajo, derechos sociales, etcétera. Es posible que surja una conciencia de clase, la conciencia de que los 1,000, 10,000, los 100,000 trabajadores que están juntos tienen intereses comunes y deben actuar al unísono, trabajar articulados, juntos, para luchar por sus demandas, ¿no? Es decir, el proletariado se convierte en un protagonista de masas construido por la propia fábrica, ¿no? La propia producción fabril, la producción industrial crea esos sujetos. Ahí Claro, donde al juntarlos, pues obviamente crean una comunidad, ¿no? Y una y clase, digamos. sí, son una gran fuerza política.
Por eso el gran protagonista de la política de los siglos XIX y XX son las masas. Pero ¿qué pasa a fines del siglo XX? Y estamos viendo las consecuencias. Entró en crisis la sociedad industrial de masas. Las nuevas tecnologías, el conjunto de transformaciones que se dieron, hicieron desaparecer las grandes concentraciones de obreros. No es que no es que haya desaparecido la concentración del capital, la concentración del capital continúa, pero en términos funcionales, las empresas se descentralizan. ¿Por qué Henry Ford tenía 103,000 trabajadores bajo un mismo techo? Porque no había otra manera de coordinar tareas complejas, articuladas entre sí, si no era con la concentración territorial de la gente. Pero con las redes electrónicas es posible fragmentar la producción y en lugar de empresas con 100,000 trabajadores, hay empresas que crean constelaciones de pequeñas y medianas empresas que ni siquiera tienen que estar en el mismo lugar, porque si vemos la industria automotriz, por ejemplo, el automóvil se hace con piezas que vienen de todas partes, ¿no? Claro, ahora se tiene que ver algo también con lo que se llama la tercerización. Sí, es una consecuencia. La tercerización viene como resultado de que se va contrayendo, se va reduciendo cada vez más la cantidad de trabajadores. Con cifras, para 1958 en Estados Unidos, el 50% de la población económicamente activa era trabajadores fabriles. Con cifras de 2016, esto había caído a 16%. Menos de la quinta parte, es decir, el proletariado no solo ha sido fragmentado, digamos, no tiene la fuerza política de 100,000 trabajadores reunidos por una empresa, por una fábrica, sino tienes pequeñas concentraciones de empresas con 10, 20, 50 trabajadores, que además incorporan el factor conocimiento en su trabajo, ¿no? Las máquinas son manejadas por computadoras en este momento y que cualquier obrero necesita una calificación mucho mayor de la que existía anteriormente. Y el factor conocimiento tiende a diferenciar a la gente y hace más difícil la emergencia de una conciencia de clase. En otras palabras, en la transición de la etapa del capitalismo industrial que se ha cerrado y la expansión del capitalismo informacional que en este momento se despliega, desaparecieron las masas como tales y entraron en crisis los partidos de masas. El horizonte de la política de masas, el horizonte de la revolución, por ejemplo, desaparecieron. Las clases sociales se están redefiniendo profundamente y ya el proletariado tiene cada vez menos peso, pero además la centralidad de su papel en la forma como se producía en la etapa industrial es barrida por la nueva lógica de la acumulación y la nueva lógica de organización de la producción y del trabajo, ¿no? Es decir, el trabajador de la sociedad industrial era un trabajador no calificado que hacía unas cuantas tareas simples, repetitivas, año tras año, década tras década. En ese momento los trabajadores manejan computadoras y las computadoras exigen un nivel de conocimientos y un nivel de diferenciación cada vez más grande. Y por lo tanto ya no hay esa concentración de trabajadores, ya no hay esa concentración de masas capaces de presionar y cambiar la historia, ¿no? Y es otra la lógica, y el problema es que estos cambios no han arreglado los problemas que tenemos y no los han complicado aún más. Es decir, la miseria, la desigualdad, la marginación y el hambre de cientos de millones de personas en el mundo prosiguen. Pero las viejas recetas de la política que hemos conocido hasta el siglo XX no funcionan más y se tiene que reinventar la política. Es eso lo que está en juego, ¿no? Ahora, si deseas, podemos aterrizar en el Perú y hacer una entrada desde el lado opuesto, ¿no? Desde el lado de... Ahora, pero en este tema que tú estás señalando, los Estados Unidos, los países del norte dicen,
que en realidad todos estos temas sociológicos, etcétera, se resuelven siendo competitivo. La gente tiene que ser competitiva para tener un buen empleo y por lo tanto tiene que tener una buena educación y para eso hay que pagar bien para educarse adecuadamente. De acuerdo. Te repito una noticia que salió el día de hoy. Es el pronunciamiento de 1000 científicos que piden a los gobiernos una moratoria en la investigación sobre la inteligencia artificial. Este último mes, el ambiente informático ha sido conmocionado por el desarrollo de nuevas inteligencias artificiales que generan productos a partir del lenguaje natural. ¿Qué dicen estos científicos? Y esto es firmado por Elon Musk, que hay la amenaza de daños irreversibles a la humanidad si no hay una reflexión y un control sobre el desarrollo de inteligencia artificial. Y entre otras cosas, lo dicen con números. Como van las cosas, las inteligencias artificiales podrían generar 300 millones de nuevos desempleados en el mundo. Estimado Nelson, mira, ve, te voy a contar una cosa que me impresionó hace ya unos 20 años, ¿ah? Hubo una reunión de empresarios en Trujillo y el empresario mayor colombiano, era colombiano, que estaba manejando las azucareras de la región, Laredo, etcétera, decía que en realidad ya en esa época, ya existían máquinas y que él tenía la capacidad de comprarlas para hacer pues todo el proceso automáticamente, ¿no? Pero que no lo hacía, no aplicaba eso porque crearía un grave problema social en la región, sacando a mucha gente a la calle. Era colombiano y entonces no lo hacían eso, no aplicaban esos inicios de la inteligencia artificial porque iban a crear un problema social que se les iba a ir contra ellos. O sea que, como tú señalas, de repente, pues, si se crea la inteligencia artificial, vas a tener un tremendo problema social mundial, cuyas consecuencias no se saben todavía, no se pueden prever fácilmente. Eso va a suceder de todas maneras. Podemos imaginar el escenario próximo viendo qué pasó en la transición de fases anteriores del capitalismo. En el capitalismo se puede distinguir tres grandes fases históricas. El capitalismo mercantil, que va entre el siglo XVI y el XVIII, ¿no? Que comienza con los descubrimientos geográficos y la conquista y colonización que hace España, Portugal sobre el mundo, que crean una división mundial de trabajo, una división de trabajo en la cual Europa se reserva la manufactura, especializa a América Latina en azúcar y algodón, en el Caribe y Centroamérica, especializa a México y a Perú en la producción de minerales preciosos, principalmente oro y plata, que van a permitir la gran expansión mercantil que estuvo en el despegue del capitalismo. Especializa en África en la producción de esclavos, cientos de millones de personas casadas, esclavizadas y enviadas a América y otros lugares. Ese capitalismo mercantil fue reemplazado a lo largo del siglo XVIII por una nueva etapa que fue el capitalismo industrial, donde la diferencia, como señalé, fue que pasamos de la pequeña producción, la producción del artesano, del obrero, del campesino individual, a la producción mercantil, la producción masiva, las masas, el consumo masivo, la masificación del consumo y de las mentalidades y de la cultura. ¿No? Y a partir de la el último cuarto del siglo XX, digamos, a partir del 95, por dar alguna fecha, 1975 en adelante,
entramos a la fase de transición entre el capitalismo industrial de masas, en el cual nos hemos desempeñado hasta ahora, hacia el nuevo capitalismo, el capitalismo informacional, de la red, las computadoras, las inteligencias artificiales. Bueno, la transición del capitalismo mercantil al capitalismo industrial fue terriblemente traumático y tuvo un enorme costo social, ¿no? La mecanización de la producción arrojó millones de personas al desempleo, obligó a migrar a millones de personas, fragmentó la vida familiar, se entró en un régimen en el cual las jornadas de trabajo eran de 14, 16 horas, en que trabajaban mujeres y niños, ¿no? Mujeres que cobraban la mitad que los varones y niños que cobraban la tercera parte. La realidad que también han descrito los autores ingleses de mediados del siglo XX. Finalmente, Sí, dime. sí, finalmente se impuso la producción industrial y eso significó una serie de beneficios, ¿no? Es decir, el consumo creció enormemente, creció la esperanza de vida. La esperanza de vida en el Perú era de 45 años, ahora está por encima de los 70. La humanidad en el último siglo ha crecido 20 centímetros en promedio en su estatura. Los medicamentos, los antibióticos, etcétera, la educación masiva han significado una serie de avances innegables, acompañados de toda la parte negra de esto, por supuesto, pero el costo de la transición fue enorme. En esta transición que estamos viviendo de capitalismo industrial al capitalismo informacional, afrontamos una crisis que va a tener un enorme costo social también. De cuánto sea depende de cuáles sean las políticas. Por lo pronto, veamos si los gobiernos acogen la idea de dar la moratoria para discutir qué estamos haciendo con las inteligencias artificiales y cuáles pueden ser las consecuencias para el mundo, ¿no? A la larga va a traer grandes beneficios, pero el costo social puede ser terrible en la transición si es que no hay un manejo político consciente y humano. Claro. Bueno, mira, Nelson, tú y yo somos... ¿En qué año naciste, Nelson? El 47, pero podríamos decir que el 48 porque soy del 31 de diciembre. Entonces somos más o menos de la misma generación, nací el 49. Y Ajá. en mi niñez, que la viví pues en Salpo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en La Libertad, un poco me hace pensar lo que tú estás hablando, porque en esa época, en los años 50, con mucho gusto nosotros veíamos a los arrieros que venían con sus burros, sus mulas, traían mercadería. Allí en el pueblo habían pequeños restaurantes que los recibían, las chicherías, la gente estaba contenta. Había la minería, había muchos mineros que entraban, mucho trabajo para los mineros, pero poco a poco fue cambiando. De repente se compró tremendos camiones con a veces 3 ejes y el centenar de arrieros que antes venían de Trujillo desaparecieron. Fue reemplazado por un camión, un chofer y un chulío que le llamaban, ¿no? Entonces, Claro. todo el resto a la calle, ¿no? Ujú. Y después las chicheras también a la calle porque fue reemplazado por las cervezas Cristal. Ujú. La gente que hacía ponchos, muy buenos los ponchos de mi pueblo, marrones, fueron reemplazados por plástico, casacas de plástico. Ujú. Y finalmente, ¿qué pasó con el pueblo? Prácticamente, valga la palabra, se despobló. Ujú. Hay ahora muchas casas con candado, aunque bueno, candado ahí no hay nada, así, un candado, un pseudo candado. El pueblo está en los que han quedado pues viven con la agricultura, viven mal porque sus productos no se les paga bien, porque en la costa ha habido avance tecnológico que salen las cosas más baratas, del extranjero se traen más baratos. Eso significa pues que el avance de la tecnología depende de dónde se haga, porque cuando estaba en Francia me decían los agricultores que igual antes había centenar de agricultores en esas planicies
y ahora hay pues unas tremendas máquinas que hacen solo el trabajo con un solo conductor. Y cuando yo les pregunté, ¿y dónde está el resto? El resto está haciendo estas máquinas, son ingenieros, técnicos, etcétera, etcétera. Y lo que nos sobra de máquinas los vendemos a los países subdesarrollados, que ahí sí que tememos que botan a todos a la calle. O sea que si nosotros nos desarrollamos en tecnología, la gente que se va al desempleo puede ir a ocupar puestos también de la inteligencia artificial, pero como acá no tenemos esa política, simplemente importamos lo que podríamos llamar, importamos los productos de la inteligencia y ponemos a nuestra gente en la calle. Más del 50% está en graves problemas de empleo, ¿no? Así es. Y el capital fundamental de este periodo es el capital humano. Y la manera de producir ese capital es la educación. La viabilidad de cualquier nación, de cualquier sociedad en ese momento pasa por tener capital humano, y para eso es imprescindible hacer una educación que signifique una revolución completa con relación a cómo la vivimos hasta ahora. Y es evidente que en el Perú la política educativa va en las antípodas de eso, ¿no? Negociados, universidades Bamba, captura de la SUNEDU para permitir que continúe la estafa a los estudiantes y a los padres de familia, con universidades que simplemente venden cartones como negocio, ¿no? Ahí tenemos a nuestra fiscal de la Nación con un doctorado, una maestría y un doctorado hecho en 3 meses, y que no tiene de dónde mostrar la tesis con la cual se graduó, ¿no? Esa es la realidad de nuestro sistema educativo. Y por supuesto, el costo que esto va a tener si no logra revertirse esa situación, si no logramos imponer una lógica que atienda a las necesidades del país, atienda a la imperiosa necesidad de educar a nuestros niños, darles un porvenir. Es un escenario muy triste que nos espera, ¿no? Si no hay esos cambios, si no somos capaces de mover el timón en la dirección adecuada, ¿no? Ahí sí que estás hablando de cosas mayores, Nelson, porque efectivamente nuestro país, es lamentable decirlo, siempre que alguien me habla de este tema, tengo que presentarles una imagen para que vean. Voy a ver si puedo compartir. Aquí está. Mira, aquí a la derecha, estas dos niñas, ¿ves las dos niñas? Sí. Este es supuestamente un banco de mecánico. Como tú verás, está súper oxidado, se está deshaciendo este instrumento. Tiene 50 años este instrumento. Y estas niñas supuestamente se están preparando para ser técnicos en un politécnico emblemático de Chimbote, ¿no? Y entonces, mira, vamos a entrar acá, si se ve el resto de fotos. Este es el banquito donde trabajan, donde aprenden mecánica nuestros futuros técnicos. Y aquí dice, exitosa política educativa. Y aquí tú ves, pues, todo está igual, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes tú unas otras niñas, aquí el colegio está que se deshace. Y bueno, este colegio, estas fotos las tomé hace unos 3 años. Hoy día se ha caído y ha sido declarado inhabitable. Y nadie quiere recibir a los alumnos porque no hay dónde ponerlos. Entonces, con esa perspectiva, lo que tú estás explicándonos, pues nos hace llenar de terror, digamos, pensar en el futuro, porque no estamos formando técnicos, y este es un emblemático, no es cualquiera. Vemos que estamos un poco no tan optimistas, estimado Nelson. Así es, desgraciadamente. Ahora, esto se da, y la crisis que vivimos, volviendo al Perú en concreto, se agrava porque hay problemas no resueltos que vienen de muy atrás.
que vienen desde la fundación de la República, que nos está estallando en la cara con los conflictos, con el conjunto de confrontaciones, fragmentaciones, divisiones que en este momento vivimos en nuestro país, ¿no? Si te parece, podríamos revisar brevemente. Así eso me preocupa mucho, Nelson, porque estoy observando, se observa, todo el mundo observa en realidad, que hay una especie de confrontación que llega hasta el nivel de odio, de tirria, de venganza, ya parece que fuese una guerra, ya no es política, sino guerra política, guerra verbal, guerra de imágenes. ¿Te parece que estoy en lo cierto o estoy exagerando? Totalmente en lo cierto y agravado por la carga de prejuicios, de racismo, de voluntad de discriminación que existe, ¿no? Me parece que sería interesante profundizar un poco en este aspecto y partiría planteando para la discusión una afirmación de Jorge Basadre, nuestro gran historiador. En varias oportunidades, Jorge Basadre escribe que la situación del indio empeoró con la independencia. En lugar de mejorar con el fin del colonialismo español, la condición de los indios empeoró, se agravó. Si me permites, quisiera explicar brevemente esto. Por supuesto, me interesa mucho. Después te voy a hacer unas preguntas que alguna vez te escuché muy interesantes al respecto. Gracias. Bueno, así que conquistaron el Tahuantinsuyo, los españoles impusieron un orden social que se basaba en la idea de construir repúblicas separadas, la denominada República de Españoles, que era la de los conquistadores y los mestizos, con sus leyes, con sus normas, con sus estructuras políticas, y paralelamente la República de Indios, que tenía sus propias estructuras políticas, ¿no? Esto, para comenzar, los indios tenían un estatuto jurídico. Existen las leyes de Indias, que es una compilación de leyes, de decretos, de normas. Tenían propiedades a nombre del rey, eran propietarios con sello del rey de España. Exacto, tenían una implantación a partir de la idea monárquica, ¿no? Estos territorios eran propiedad del rey de España y los indios eran vasallos del rey. Y el reconocimiento de su vasallaje se expresaba a través del pago de un tributo. Ahora, pagar el tributo ofrecía algunas ventajas, que era poder usufructuar las garantías, los dones que daban las leyes de Indias, ¿no? Por otra parte, los conquistadores cooptan a las burguesías a las clases dominantes indígenas, las incorporan como funcionarios coloniales. Los cuiracas tienen una serie de privilegios, ¿no? Esto, pueden poseer tierras, pueden poseer indios siervos, los indios Yana, pueden hacer negocios. Tupac Amaru es propietario de una recua de 400 mulas con las que negocia entre Cusco y Potosí. Es el equivalente a ser el propietario de una flota de buses interprovinciales actual, ¿no? Y la profesora Claudia Rosas ha encontrado que hay cuiracas que tienen la riqueza como para comprar carabelas y tienen carabelas con las que negocian con España. Es decir, hay una nobleza indígena reconocida legalmente. Los sitios, los nobiliarios indígenas son reconocidos, tienen estatutos de la misma manera que tiene la nobleza española, ¿no? Y hay una élite indígena, los curacas, que hace de bisagra entre el mundo indígena y el mundo español. Ahora, los indígenas tienen sus propias estructuras de poder. Si los españoles tienen intendencias, corregimientos, etcétera, el mundo indígena está organizado por curacazgos que van articulando el sistema político hasta llegar a la base a nivel de Tazayos, todas las comunidades andinas, ¿no? Donde se ejerce democracia
directa de los comuneros, de los pobladores de los ayllus, que eligen a sus autoridades, y estas autoridades son reconocidas por la corona española, y este sistema funciona hasta la independencia. ¿Qué cambia con la independencia? En primer lugar, se decide eliminar la categoría de indio. La intención es laudable. Cuando San Martín primero y luego Bolívar deciden la eliminación de la categoría de indio, es porque quieren construir una democracia, y en una democracia no pueden haber nobles y plebeyos, ¿no? Y la categoría indio es una categoría que es peyorativa, y por lo tanto eliminar la categoría de indio suena muy bien. Pero el problema es que conjuntamente con la eliminación de la categoría de indios se eliminan las leyes de Indias, son derogadas por ser leyes coloniales, y desaparece todo el sistema jurídico de defensa de la población indígena. Peor aún, en tanto desaparece la categoría desaparece el término indio, desaparecen los indios como categoría social, ¿no? Encima se decide la eliminación de la nobleza, la idea republicana de hacer ciudadanos, ¿no?, iguales ante la ley. Pero se suprime tanto la nobleza española como la nobleza indígena. Ya la nobleza indígena estaba muy golpeada por la represión que siguió a la derrota de Tupac Amaru. Las leyes republicanas que se dan a comienzos de la independencia les dan el puntillazo final, y desaparece esta nobleza indígena, desaparece este actor de organización de la política indígena, ¿no? ¿Qué tan importantes eran los curacas? Pensemos en el alzamiento de Tupac Amaru. Tupac Amaru y muchos de los curacas que están con él son gente instruida, culta, que ha sido educada en colegios de hijos de curacas. Habla quechua, castellano, escribe y lee, conoce castellano, quechua, latín, lee a Garcilaso, es un personaje informado. Es decir, hay una élite indígena, no solo élite económica, sino élite intelectual. Y eso es lo que permite que Tupac Amaru haga una propuesta política que busca integrar a los indios. Por una parte, la idea de restaurar el Tahuantinsuyo, pero un Tahuantinsuyo que va a incluir a la Iglesia Católica, que va a incluir a los mestizos, a los negros, incluso a los criollos que quieran acogerse. Hay un proyecto político, hay un proyecto de nación ahí, que es quebrada con la derrota de Tupac Amaru y que desaparece como posibilidad con la eliminación de los curacas. ¿Cómo queda entonces la República de Indios en el periodo republicano? Pierde a los curacas, que eran sus representantes y eran la bisagra que articulaba el mundo indígena y el mundo español, ¿no? Queda sin aparato jurídico de defensa, queda sin estatuto jurídico legal porque desaparecen las leyes de Indias. Además, Bolívar decide que se van a fragmentar las tierras de las comunidades, que las tierras de las comunidades se van a dividir entre los comuneros, y lo que sobre de tierras se va a entregar al Estado. Eso no se realiza porque para la población indígena es imposible tener sus condiciones materiales de existencia si no tiene la comunidad. Pero deja desprotegidas a los indígenas y deja desprotegidas a las comunidades. Entonces, ¿cómo queda la estructura política indígena? Básicamente en comunidades que ejercen la democracia interna, ¿no? Eso surge la institución de los alcaldes indios, alcaldes que utilizan una vara como símbolo de autoridad. La vara viene de España. De ahí viene la figura alcalde vara, o dicho en quechua, barayo, el que porta la vara. Por debajo de los barayos, esto varía, la terminología varía de región a región, pero podemos ver barayos, alguaciles, campos, etcétera. Una estructura de poder que se diferencia de la de los curacas,
porque la condición de que era hereditaria, era una nobleza hereditaria, era una nobleza del linaje. Mientras que los alcaldes de indios son elegidos anualmente, el periodo de vigencia de su autoridad es de 1 año, ¿sí? Pero en un país en que no se reconoce a los indígenas, no existen como tales, y el gran problema que se plantea para las poblaciones indígenas es que necesitan relacionarse con el Estado. El pago de tributo, la conscripción vial, el trabajo gratuito que tiene que entregarse el Estado, etcétera, exige una forma de representación frente al Estado. ¿Y qué va a suceder? He trabajado esto, lo tengo respaldado con información de varias regiones del país a lo largo del siglo XIX. Los alcaldes Vara ven degradarse su condición hasta el punto que terminan como sirvientes de las autoridades del gobierno. Es normal que los prefectos, subprefectos, gobernadores, teniente gobernadores tengan indios que van a trabajar por turno a su casa como sirvientes, y estos sirvientes son las autoridades indígenas. Ahora hay una cosa muy llamativa, ¿no? Revisando informes de subprefectos, hay varios que dicen que este trabajo los indígenas lo hacen por su propia voluntad. Ahora hay que preguntarse por qué será que los indígenas están dispuestos a ir a trabajar de chulillos a casa de las autoridades. ¿Por qué voluntariamente se ofrecen a eso? Porque es la manera a través de la cual pueden obtener un reconocimiento legal, ser reconocidos como interlocutores y poder conectar al mundo indígena con el mundo republicano, con la República de Criollos, ¿no? La República Española desde la etapa colonial se transforma en República de Criollos, primero españoles americanos, que esos son los que luego van a ser denominados criollos, ¿sí? Y entonces lo que tenemos, y esto se va a mantener hasta buena parte del siglo XX, son dos repúblicas. El poder organizando repúblicas que no se tocan entre sí, ¿no? ¿Qué supone para los indígenas el Estado? No es la ciudadanía definitivamente, ¿no? Apenas en 1826, a 2 años de las batallas de Junín y Ayacucho, en cuanto se instala la República, se restablece el tributo indígena, se le cambia el nombre por contribución personal, se restaura la esclavitud, disfrazándola con el término de tutela, ¿no? Los hijos de los esclavos declarados libres por la política de vientres libres de San Martín van a permanecer bajo la tutela de sus años, de sus amos, primero hasta los 21 años y luego cuando la situación permite hasta los 50, que es la edad que puede vivir un esclavo, ¿no? Se restablece pues el tributo indígena, se restablece la esclavitud, se restablece la mita a través de los trabajos de república, el trabajo gratuito que los indígenas están obligados a entregar al Estado. Se restaura el orden colonial sin las ventajas, sin las protecciones que daba el orden colonial a la población indígena. ¿Y cuánto va a durar esto? Se logra mantener apartados a los indígenas de la ciudadanía a través de la prohibición del voto de los analfabetos. En un país donde se alfabetiza en castellano, es lógico que un monolingüe quechua o aymara sea por definición analfabeto. Y esto se va a mantener hasta 1969, cuando la Constitución finalmente reconoce el derecho al voto de los analfabetos, que es la manera de levantar el veto contra la población indígena. Dar el derecho ciudadano más elemental, que es el derecho a elegir, ha tomado 150 años en el Perú. Y hay un problema adicional, y es que los cambios sociales se dan con distinta velocidad. Hay cambios objetivos, cambios en la realidad, cambios que, por ejemplo, si vemos la historia peruana de las últimas décadas,
se expresa en la migración masiva del campo a la ciudad, de la sierra a la costa, el crecimiento de una población de ex indígenas que se incorporan a las ciudades vía las invasiones, la construcción de las barriadas, hoy pueblos jóvenes. A mis estudiantes en la católica siempre les decía, las invitaba a revisar las fotos de la católica de los años 60 y a comparar a los estudiantes de los 60 con los estudiantes de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y es evidente un cambio radical de composición étnica, donde la población estudiantil es crecientemente mestiza, se siente una presencia mucho mayor del factor indígena de nuestro ancestro, de nuestro ADN. Pero lo que yo les mostraba a mis estudiantes con este sencillo ejemplo, lo encontramos a todo nivel, ¿no? Es decir, han habido cambios, y hay cambios muy profundos en la realidad, pero la velocidad de los cambios objetivos no es la misma de la velocidad de los cambios subjetivos. Una cosa es lo que es la realidad, y otra cosa los ojos con que vemos la realidad. Y en periodos de cambio acelerado, eh, los cambios subjetivos suelen retrasarse con relación a los cambios objetivos. Entonces, desapareció la servidumbre con la reforma agraria, la expansión del sistema educativo permitió la incorporación de sectores que antes no tenían acceso a las profesiones liberales, a la producción industrial, etcétera. Pero hay gente que sigue viendo la realidad con los ojos de los años 40, 50 y sigue sintiéndose especial, particular, superior por un fenotipo determinado. Y se manifiesta esta tara racial, que es considerar ilegítima la movilidad social, ¿no? El orden social que se instauró en la colonia y que persistió con la República Oligárquica es un orden estamental. Un orden estamental es aquel en que la estratificación social se organiza en estamentos estancos, ¿no? Cada uno tiene un estamento en el cual vive. Es legítimo que se mueva dentro de su estamento, pero es ilegítimo, es inaceptable que pretenda pasar las barreras que separan los distintos estamentos entre sí. El ideal es de que cada cual debe saber cuál es su lugar y debe respetar ese orden y moverse en su lugar, ¿no? Bromeando decía que para nuestras abuelitas el Perú, respondiendo a la pregunta de Zabalita, el personaje de conversación de la Catedral de Vargas Llosa, para nuestras abuelitas el Perú se jodió cuando los cholos se olvidaron cuál era su lugar. Entonces, estamos en una sociedad que está experimentando cambios enormes, pero con mentalidades, con maneras de ver, con subjetividades que están ancladas en lo oligárquico, que siguen desfasadas con relación a lo que es la realidad, ¿no? Y esto se expresa con mucha fuerza en este momento cuando la movilización popular, desencadenada por los acontecimientos recientes, trae masivamente pobladores de las regiones andinas. Entonces salen las historias de que son financiados por el narcotráfico, son financiados por los mineros ilegales, etcétera, porque no entienden que hay un tipo de organización comunal en la cual se decide democráticamente y es la comunidad, no son los individuos los que se movilizan, sino son individuos integrantes de una comunidad en que podemos ver a la gente organizada para viajar a Lima, sus vecinos paisanos poniendo dinero, poniendo vituallas, poniendo frazadas, etcétera, para proveerlos, para sostenerlos. Y vemos dos estructuras sociales, dos estructuras políticas paralelas que no se tocan y que no se comprenden. ¿Por qué? Porque la herencia colonial persiste, no está resuelta,
Y en este momento se expresa con esta demanda de ciudadanía, con esta demanda de derechos de los pobladores marginados, que no quieren seguir siendo marginados, que exigen que se les respete con su singularidad, con su identidad propia. Bueno, Nelson, pero bueno, eso está muy bien, totalmente claro tu explicación, pero hay que tener en cuenta también la variable mundial, la sociedad abierta. En cierta manera, como tú señalas, hay avances, también hay cosas negativas, pero la apertura al mundo permite que gente de estas comunidades descubran con gran iluminación que en realidad el Perú, hay como tú lo has señalado, un montón de acomplejados que en el mundo desarrollado no los hay. Hay personas, yo sí lo he visto, soy testigo, personas de origen popular, indígena en Perú, que en Europa se unen con personas para casarse de alto nivel social de allá, digamos. Un hijo de campesino se casa con la hija de un gran empresario en Francia, que conozco. Entonces, un poquito que descubren que realmente el Perú está, pues, es un mundo anacrónico que ya no tiene sentido. Lo que vale, según lo que he podido notar de lo que estoy hablando, es el conocimiento. La persona vale lo que conoce, lo que sabe, lo que domina. Y en eso quería hacerte una pregunta, porque te escuché alguna vez, no sé si tú te acuerdas, tú me decías que los esclavos, eh, bueno, hace ya pues no sé cuántos años, cuántos siglos, habían esclavos nórdicos, suecos, digamos, una esclava sueca y una esclava africana. La esclava africana se le vendía mucho más caro que una sueca, por la diferencia que era más culta, puesto que obviamente el norte no estaba tan avanzado en conocimiento. ¿Te acuerdas de esa historia que contaste? Sí, las dos regiones de caza de esclavos son África por una parte y por otra parte los Balcanes, la actual Europa Oriental, la sociedad, los eslavos. El término eslavo viene de eslavi, esclavo. En la España medieval existe esclavitud y hay diversos tipos de esclavos, ¿no? Hay unos documentos fascinantes, se llaman Isbat al-Suk, que son manuales de inspectores de mercados. Suk, de Suk viene la palabra soco en castellano, se usa todavía en España como sinónimo de mercado, ¿no? La Plaza del Zócalo de México viene de Zócalo, plaza de mercado. Es una de origen árabe esa palabra. Es efectivamente árabe. Y los Isbat al-Suk, los manuales de Bueno, te mercado, cuento que todavía en varios lugares de Europa, en el argot se le llama azúcar a los mercaditos. sí, sí, en España se utiliza Soco, se utiliza muy ampliamente. Bueno, lo interesante de estos manuales es que tienen una sección dedicada a la compra-venta de esclavos. Y explica qué esclavos, de qué procedencia son y para qué son útiles. Se les valora de esa manera. Y efectivamente las esclavas rubias no son nórdicas, sino son eslavas. Son poco valoradas como objeto de deseo sexual. Las esclavas eslavas son catalogadas como buenas para el manejo de la alacena, para la administración doméstica. La que es objeto de deseo es la mujer berebere del norte africano. Entonces esa idea de que el tipo nórdico, el tipo rubio de ojos azules es el ideal universal de belleza, choca con la manera como suceden las cosas en la España islámica, ¿no?
Bueno, la realidad, estimado Nelson, los científicos somos claros en eso, que los valores culturales, estéticos, etcétera, etcétera, son justamente culturales, son en cierta manera impuestos por el poder económico, cultural, sociológico, etcétera. Y claro, cuando determinado grupo étnico tiene el poder económico, pues es el que impone los valores. Ujú. En nuestra época, a través del cine, a través de esas tremendas maquinarias de cine, te ponen su modelo estético y cultural, valores, etcétera, ¿no? Efectivamente. Y es también ocasión de alienación, ¿no? Los medios de comunicación en general, la cultura, tiende a imponer un ideal de belleza que se identifica con lo nórdico, con lo blanco, los ojos azules, el cabello rubio. Y eso genera una tremenda alienación de personas que no se reconocen, no se aceptan a sí mismas, ¿no? Porque se identifican con un tipo estético que no corresponde a lo que son, que las desvaloriza y que las lleva Pero, a... pero lo curioso, estimado Nelson, lo curioso, estimado Nelson, es que eso está solamente en el Perú, porque cuando tú estás en Suecia, en estos países nórdicos, las nórdicas se unen con gente indígena peruana sin ningún problema, o sea que esa tara anacrónica está en nuestro país, no está en Europa. Bueno, yo diría que en Francia, en España, en Italia, la discriminación racial existe y es fuerte. De los personajes que han venido a esta reunión del Foro de Madrid, acá en Lima, tenemos un comisario español. Ahí está el video que está circulando en redes, que afirma que los delincuentes y los violadores son africanos y sudamericanos. Bueno, No dudo que hay español, no dudo que hay africanos y sudamericanos que roban y violan. me hace reír, Pero estimado. generalizar esta idea como aplicable a todo un colectivo es una muestra de racismo rampante, ¿no? Bueno, pero eso me hace reír, me hizo reír simplemente porque me acuerdo de todas las atrocidades que se ha conocido en Europa. No sé si tú te acuerdas hace unos años que se descubrió que un austriaco, me parece, un austriaco, había esclavizado a su hija, lo tenía en un sótano ahí y le había hecho hijos y a cierta edad, ya veintitantos años, la señorita, la hija de este depravado, se escapó y ahí es así como se conoció esa tremenda noticia, es decir, las atrocidades que se han visto en la humanidad, básicamente las peores que uno puede conocer, no se han dado precisamente en los países que se considera, que está considerando este español un poco desinformado, ¿no? Él caracteriza a nuestras sociedades como sociedades en la edad de piedra. Ese es el nivel de cultura de ese señor al cual la derecha peruana rinde pleitesía, ¿no? Bueno, justamente pues la derecha peruana está realmente desinformada, eh, anacrónica, Más que pues desinformada, diría que está deformada. deformada, deformada. Bueno, ahora volviendo al tema actual, ¿cómo ves ya los puneños, hablamos de los puneños, que se mantienen firmes allí, pero no les hacen caso, eh, ningunean su posición y básicamente tratan de no tomarlo en cuenta? ¿Tú crees que eso sea sostenible, que se desprecie totalmente la opinión de ellos? Te invito a revisar la situación anterior al intento de golpe del presidente Castillo. Durante más o menos medio año no hubo movilizaciones de ningún tipo. Aparentemente se había instaurado la resignación completa. No había nada que se moviera. Y de repente el intento de golpe de Castillo, frustrado, la vacancia y la elección de Dina Boluarte y las matanzas que ésta lleva adelante en las primeras semanas, cambian el panorama y hay tremendas movilizaciones.
movilizaciones que no solo sorprenden por la magnitud, la amplitud, sino por la duración, ¿no? Ya van 3 meses que se mantiene esto, no con la misma energía y vigor que los primeros días, sin duda, pero que se mantiene ahí y que mantiene permanentemente puesto el foco en la necesidad de cambios. Creo que entramos a un periodo de calma relativa, una especie de tregua, pero así como en un determinado momento un incidente como el intento de vacancia del 7 de diciembre sirvió de detonador para una movilización muy amplia. Creo que la acumulación de conflictos, contradicciones, desatinos que se están produciendo van alimentando el próximo estallido. Hablábamos de un parlamento que tiene 91% de desaprobación, 6% de aprobación, una presidenta que tiene 8 de cada 10 peruanos descontentos y reprobando, y personajes que siguen como María Antonieta y la corte española en vísperas de que estallara la revolución y llegara la guillotina, ¿no? Siguen haciéndose policlínicos privados como el Parlamento, paseos pagados con dinero del Estado, la total inconsciencia, ¿no? Que va alimentando esa bronca que creo que antes o después va a estallar, pero que me parece indudable que va a suceder. Bueno, Nadie puede decir cuánto va a demorar, pero que eso está en el horizonte, estoy convencido de que es así. eso me trae a la memoria la historia pues de Antonieta, María Antonieta, ¿no? Que cuando le dijeron, el pueblo no tiene que comer, no hay pan, decían, no hay pan, no tiene pan. Entonces, ella responde con su ignorancia, pues denle pasteles, ¿no? Si no hay pan, pasteles. Y también me hace recordar a otro personaje, el Shah de Irán. El Shah de Irán, cuando llegó la gran turba para sacarlo, él no se explicaba porque decía, mis asesores no me habían dicho que el pueblo estaba descontento, ¿no? Para mí esto es una sorpresa, ¿no? Y esto también me trae otra memoria, porque mi memoria es funcional. Tú me haces recordar cosas, ¿no? Cuando el dictador Somoza, claro, no estamos en dictadura, pero estoy recordando nada más, ¿eh? Y le pregunta una, un programa internacional, le pregunta, le dice, señor Somoza, ¿no teme usted que le pase lo mismo que al Shah de Irán? Y él dice todo orgulloso, yo no soy el Shah de Irán. Y a los meses lo están sacando igual. O sea que todo puede suceder en realidad, pero ojalá pues que para mí, francamente, lo que me anima, y por eso regresé presuroso de París, me anima es que todos los partidos se pongan de acuerdo para una cosa importante que tú has hablado también, has hecho referencia, la educación. La educación para todos, igual, el Estado tiene que hacer esfuerzos para que todos los que no puedan pagarse una educación, el Estado les ofrezca, y de esa manera un poco haya una mejor democracia, menos desigualdad, lo que llamamos la igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades te permite escoger lo mejor de lo que hay en el Perú. Si solamente educas a una partecita y sacas de allí lo que requieres para gobernar, dirigir, etcétera, hacer empresa, esa partecita significa que tu país se ha reducido así, a décima de máquina, ya no a mitad de máquina, a décima de máquina. Y esto nos daría de repente conocimientos para enfrentar lo que tú señalas, esta tremenda amenaza de la inteligencia artificial. Que tengamos que exportar también no solamente minerales, sino también conocimiento. Y eso es posible. Nelson, tú sabes que tengo alumnos que me sorprenden porque están ganando más que nosotros, alumnos de 30 años. Y yo, ¿y cómo haces? Bueno, hablando de lo que Nelson está refiriéndose, en Europa requieren gente que sepa programación, texto de inteligencia artificial,
y falta gente que conozca eso, y por lo tanto ahora con la internet contratan empleados que están en el Perú, en su casa, con su computadora, haciendo programas muy avanzados y ganan muy bien su vida. De modo que educar, con eso tendríamos muchos ingresos para ofrecer mejor vida para nuestros compatriotas y que los congresistas, los ministros, no se el BCR, la SUNAT, los jueces, no se lleven toda la plata. Hay que darle pues un poco para la educación. ¿Qué te parece esa idea, estimado Nelson? Has tocado un punto que es fundamental y es el papel destructivo de la corrupción. No hay manera de implementar una política social sostenida si es que seguimos en esta lógica de que miles de millones de soles desaparecen por la corrupción. Y la otra cosa que anotaría es que la igualdad de oportunidades tiene que partir de igualdad en tener un consumo básico de proteínas mínimo para los niños. Tenemos regiones en las cuales más del 50% de los niños son desnutridos, no tienen las suficientes proteínas y por lo tanto van a tener un rendimiento intelectual recortado. Es decir, tenemos que encarar el problema educativo no solo con escuelas, con maestros, etcétera, Y no sino... con educación, con alimentación, salud. Exacto, exacto. Estimado eso, creo que las cosas se han deteriorado un poco, porque yo me acuerdo cuando estaba en mi escuelita, no sé cómo habrá sido la tuya, había gente que venía del campo caminando pues, horas, 2 horas, 3 horas, llegaban al colegio, traían su talega, pero a mediodía le daban el refrigerio, le daban allí su almuerzo, incluso comían algunos mejor que los del pueblo, porque le daban en un restaurante su carne, su trigo, su papa, etc. Eso ya no existe, todo ha desaparecido, es como si que se hubiera abandonado la educación de los campesinos. Claro, no, está la corrupción por una parte, pero está por otro lado la política que empuja a una concentración creciente de la riqueza, ¿no? América Latina es la región más desigual del mundo y dentro de la región más desigual del mundo, una de las sociedades más desiguales es el Perú. La crisis económica, la pandemia y todo lo demás ha representado miseria para mucha gente, pero ha significado más y más riqueza para una reducida élite que se pone con todo a, por ejemplo, pagar impuestos, que está decidida a defender a morir la Constitución del 93 porque le garantiza que esta lógica que concentra la riqueza cada vez en menos manos y por lo tanto generar la miseria es funcionar a sus intereses y te van a defender con uñas y dientes, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar para que el país marche. Finalmente, el Nelson, las redes sociales, la prensa, acabo de escuchar a los congresistas en el debate de interpelación al ministro de Justicia, a la famosa representante del Club de Madrid, o como se llame, dicen, los comunistas están interesados en destruir los países. Yo que sepa, no me siento comunista, no sé ni qué cosa es eso. ¿Tú te sientes comunista, estimado Nelson? A estas alturas ese término es anacrónico. Y algo que sucede que es muy divertido es qué ha pasado con la categoría de caviar, ¿no? Sí, Caviar era una manera de caracterizar a cierto sector de izquierdistas que vivían como burgueses y tenían ideas socialistas, pero ha derivado y ha llegado al nivel en que tenemos pues de caviares a Rosa María Palacios, a Augusta Rodríguez. En otras palabras, cualquiera puede ser caviar, ¿no? Ya no es, ya no es un punto de distinción. bueno, sí, pues, pero finalmente, mira, con ese criterio
Los países nórdicos, Francia, Alemania, son recontra supercomunistas porque ellos tienen escuelas públicas para todos, gratuitas, seguridad social para todos, ahí ricos y pobres se atienden al mismo centro médico, en fin, y lo más curioso, Nelson, en Francia, como tú sabes, los trabajadores están protestando porque no quieren alargar su vida de trabajo de 62 a 64 años, no quieren jubilarse lo antes posible, mientras que en el Perú los trabajadores están interesados en no jubilarse, porque cuando se jubilan les dan una miseria de propina que no les permite vivir, los manda a la indigencia. O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Los franceses quieren jubilarse lo antes posible y los peruanos no se quieren jubilar. Los profesores universitarios del Estado, por ejemplo, conozco a nuestro amigo Rodrigo Montoya, por ejemplo, que le dan 900 soles al mes, ¿no? Trabajando gana 7.500 y ahora jubilado 900 soles al mes, que es realmente lo que gana las personas que limpian carros, y eso ganan mucho más estos limpiadores de carros. Y no es para hablar mal de los limpiadores de carros, que hacen un buen trabajo, pero no han tenido ese gran esfuerzo de educarse, pues como lo ha hecho Rodrigo Montoya y Nelson Manrique, ¿no? Y Ese, por eso más de 40 años de trabajo de Rodrigo Montoya como profesor y como investigador, ¿no? Y se te retribuye con 900 soles mensuales. ese es el Perú, y eso, reclamar que por lo menos nos acerquemos a países como Francia, Alemania, ¿eso es comunismo? Y entonces, francamente ya estamos locos, ¿no? Yo entendía por comunismo otra cosa, pero en fin, si eso es comunismo, francamente ya pues estamos en una definición estratosférica. Bueno, Nelson, tus últimas palabras para esta reunión, por favor, una invocación a los jóvenes que están un poco desorientados por lo que veo. Primero quería saludar tu iniciativa, Modesto, esta voluntad de aceptar el debate académico, el debate intelectual, acercarlo a la gente, dar oportunidades de intercambiar con la intención de mejorar el país, ¿no? Suena cliché que el futuro está en la juventud, pero con los cambios que están produciendo en el mundo, eso es más vigente y más real que nunca. Creo que hay una nueva generación que toma la posta, que tiene una enorme responsabilidad. Tenemos que apoyarla, tenemos que estar al servicio de las políticas que implementen. Pero la base de todo es el compromiso, la voluntad de participar en la política, entender que el fracaso de la democracia tiene mucho que ver con que los buenos, la gente honesta, capaz, se abstiene porque considera que la política es un quehacer sucio, indigno. No viene esto del aire, no hay que ver a nuestros políticos para entender por qué es así. Pero esta abstención de los buenos, la que permite que sean los malos los que marquen la pauta, ¿no? Mi llamada a la juventud es una llamada a la participación política, a interesarse por lo que pasa con el país y entrar a comprometerse en lograr los cambios que permitan construir una sociedad humana, una sociedad que sea un hogar digno para todos los peruanos. Muchas gracias, Nelson, muchas gracias. Me hace recordar que tenemos más de 66.000 suscritos, ¿ah? Más que Hildebrand, Epicentro, hasta incluso IDL. No sé por qué sucede, pero creo que el secreto es entrevistar a científicos sociales y también de los duros, y no tanto a políticos, porque cada vez que uno entrevista a políticos está defendiendo su posición de su partido, una cosa ya esquemática. Queremos un debate de gente que haga análisis basado en evidencias históricas, evidencias actuales. Muchas gracias por eso, Nelson. Un abrazo y hasta un próximo encuentro. Un abrazo para ti y saludos a todos los audio oyentes. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.